En realidad, la preocupación no es solamente del sector salud, es de todo el marco intersectorial e interinstitucional que comprende el Consejo Departamental de Prevención del VIH-Sida, que obviamente al tratarse de un problema no solo netamente de salud, sino también un problema social, porque no solamente aqueja a la persona que padece la patología, sino a todo el núcleo familiar por ser catalogada una patología catastrófica, por la cronicidad, la gravedad de la etapa SIDA y el coste económico que rinde obviamente esto pese a tener un sistema único de salud actualmente. O sea, no es un problema solamente de salud. Para nada. Y no es un problema individual, lo que usted remarca. Es un problema de núcleo familiar, un problema colectivo. O sea, hay varias patologías que catalogamos dentro de lo que hace la salud pública como catastróficas. Son las que se acaban la economía, tanto de la persona como del entorno familiar. Y el VIH es una de estas. Pero antes se trataba como una enfermedad del miedo, más que, digamos, del tratamiento clínico del miedo, la terrible enfermedad. Ahora no es tan así, ¿no, doctor? ¿O sí? En realidad continúa el estigma, ese es un estigma, es un pensamiento malo que se tiene respecto de algo. Y también hay que ser sinceros, la discriminación sobre ese pensamiento, acciones que se suscitan tras ese pensamiento malo. Hay estigma y discriminación en referencia al VIH, en referencia a las personas que padecen de esta patología, que los denominamos PBVs, personas que viven con el VIH, personas que viven con el VIH-Sida. Hay y existe constantemente, y lamentablemente este es un freno y un problema grande para el control epidemiológico de esta patología aún en nuestro medio. Sí, seguro. Seguramente, y como usted dice, hay personas que viven con el VIH, viven con SIDA, estarán trabajando de profesores, de comunicadores, de médicos, de abogados, estarán trabajando de enfermeras y, bueno, en realidad no sabemos y no tenemos el derecho de saber, en realidad. Sí, y tienes mucha razón. El VIH no discriminan todavía las personas hacia el VIH. Eso. VIH tenemos en niños, recién nacidos, lamentablemente, adultos mayores, tenemos pacientes de más de 73 años de edad, médicos, colegas, autoridades, tenemos pacientes en todos los grupos sociales, de estatus económicos y lamentablemente, en todos los grupos poblacionales etarios también, desde niños hasta adultos mayores. ¿Por qué ha encendido usted las alarmas a partir de hoy día, doctor? En realidad este ha sido un análisis epidemiológico que hemos realizado ya desde un par de semanas atrás y la estimación ya la hicimos la gestión pasada en torno a la realidad que existe en la pospandemia de vigilancia en todo el resto de las patologías que son sujetas a vigilancia epidemiológica de importancia para la salud pública. Antes de la pandemia teníamos ya un sistema de vigilancia instaurado, es decir, más de 320 servicios de salud realizaban la prueba rápida del VIH a poblaciones vulnerables y a poblaciones susceptibles a esta patología de manera prioritaria. En el transcurso de la pandemia, lamentablemente este tipo de vigilancia activa se ha dejado en un segundo, inclusive un tercer plano. ¿Qué quiere decir vigilancia activa? Que busquemos los casos. La vigilancia pasiva o regular es que en los casos los pacientes van a los servicios de salud. Eso es lo que comúnmente está pasando en estos últimos 2-3 años. Por el tema del COVID, por la prioridad que se le ha dado al COVID, lamentablemente el resto de las patologías de importancia para la salud pública como VIH, tuberculosis no transmisibles, vectoriales, dengue, zika, chikungunya, han pasado a ese segundo o tercer plano para el sistema de vigilancia, por la prioridad que obviamente ha tenido mucha importancia para el control del COVID en su momento. Claro. Ahora con la desescalada es otra la diferencia. Doctor, pero se han descuidado varias patologías, ¿no? Varias enfermedades, para poner así en términos comunes. Por ejemplo, que una persona sufra de mal corazón, su marcapaso. No transmisibles. Bueno, entonces se ha descuidado este tema, una fractura, el embarazo, etcétera. Todo el sistema de salud en realidad ha bajado la guardia y se ha abocado al tema de la pandemia, del virus. Entonces, tal vez es el fenómeno también con el SIDA. Sí, lamentablemente sí. Estos 2 años, 2020 a 2021, hemos descendido a la mitad los casos respecto de lo que ya estábamos diagnosticando 18, 19. Han descendido los casos de diagnóstico
En número, en frecuencia, o sea, de lo que estábamos el 2017, 152 casos, hemos bajado bastante bien con trabajo arduo, el 2018-19 ya 130, 127 casos. Un descenso que consolidaba ya la meseta epidemiológica y de golpe el 2020 a 70. Sí, pero aclaremos, o sea, ¿no habían casos o el sistema de salud no los ha captado? Existen los casos, pero el sistema de salud no los ha captado. Ajá, bueno. Esa es la diferencia. O sea, tenemos dos contextos diferentes antes de la pandemia y la pospandemia respecto de lo que ha sido la vigilancia epidemiológica, regular, activa y pasiva en lo que es el sistema de salud. Nos puede llamar al engaño, ¿no? Sí. Nos puede llamar al engaño. Es decir, justamente, hemos bajado índices de transmisión del SIDA. ¿Qué son? Otra cosa es que no los haya vigilado. A nivel nacional, y esa es la figura diferente en Chuquisaca, nosotros ya estábamos vigilando de manera activa. Por eso es que los casos estaban aumentando y pese a realizar más pruebas, inclusive el 2018 y 19 ya estaban disminuyendo. Ya estábamos controlando lo que es la epidemia del VIH en Chuquisaca, a diferencia de los otros departamentos, ¿ya? Por eso es que esto de la pandemia en relación a la captación, a la notificación de casos de VIH nos ha afectado bastante. De un año para otro, bajar a la mitad los casos, no es que hemos controlado la epidemia, es que no se ha vigilado, no se ha buscado los casos de manera activa. El 2020 y 2021. Todavía, ya desde el año pasado, el último trimestre y este año, se ha reactivado la vigilancia, pero no está en un 100% en nuestro sistema de salud. Hay cierta prioridad resistente en lo que es la inmunoprofilaxis, la vacunación para lo que es el COVID-19. El personal está abocado todavía en este tipo de actividades, es decir, estamos todavía con muchas actividades en relación al COVID para el control de esta patología. Y el resto de las patologías todavía están en un segundo plano, todavía. Y eso, pese a todo eso que estamos mencionando, la cantidad de casos de VIH de manera inusitada ha aumentado. Tenemos, y somos sinceros, que si es que graficamos obviamente lo que corresponde a los intervalos de confianza, corredores endémicos acumulativos, estaríamos en una zona de epidemia, sería una alerta roja. Alerta roja. Por la cantidad de casos. Pero hay que ser sinceros, son 2 años que no hemos diagnosticado casos. Que no tenemos casos que llamamos cautivos, es decir, no diagnosticados, que los vamos a diagnosticar si hacemos un buen sistema estos siguientes 2 años. O sea, hay todavía algunos casos que el sistema de salud no ha captado. Hay muchos casos que el sistema de salud no ha captado el 2020 hay muchos y 2021. Casos. Exacto. Usted no puede estimar ahora, ¿o sí? Se tiene una estimación. Si es que nosotros... ¿Cuántos captados tiene el año 2022? Este año ya tenemos al primer trimestre 41 casos. 41 casos, que equiparan a la cifra más alta que tuvimos el primer trimestre de la gestión 2017, pero con 2 contextos diferentes. El 2017 estábamos con vigilancia activa y este año no. Estamos con vigilancia regular. ¿Bajado la guardia, podría decirse? Este año, en realidad, estamos empezando a vigilar. Estamos arrancando nuevamente lo que es vigilancia. Hubo una bajada de guardia importante. El corte de prioridad a lo que es el COVID, y obviamente lo ameritaba por la tasa de letalidad muy alta que tiene. Como le decía el ejemplo, ¿no? Hemos bajado la guardia en varios aspectos, ¿no? Hubo gente que incluso murió no por causas ni de transmisión ni de contagio del virus del COVID, pero porque el sistema de salud estaba abocado, porque teníamos otro enemigo que atender de manera prioritaria. Doctor, ¿cómo captan ahora ustedes los casos? Porque una persona ha ido a donar sangre, una persona que ha presentado algún síntoma por ahí, se le hizo una prueba y dio VIH. Actualmente estamos haciendo, en este momento, este primer trimestre, con algunas campañas que se han realizado, que son contadas, hay que ser francos también para lo que ha sido diciembre del año pasado y el pre y post carnaval también en lo que hace al sistema de salud. En esas épocas y en esas semanas epidemiológicas se han realizado distintas actividades de externar las pruebas inmunocromatográficas que comúnmente llamamos rápidas de VIH. ¿Qué es lo que acaba de decir, doctor, que no le entendí? Lo siento. Las pruebas inmunocromatográficas son las que comúnmente llamamos rápidas, que tienen su principio fundamental de accesibilidad.
han sido creadas para ser utilizadas fuera de un ambiente laboratorio. Por ejemplo, una prueba inmunocromatográfica es la prueba de antígeno nasal de COVID. Se la realiza tranquilamente fuera de ambientes de laboratorio. Como una prueba de embarazo. Una prueba de embarazo es una prueba inmunocromatográfica, ya que reacciona a color, por eso se llama, digamos, de ese tipo. Utilizamos el término, entonces, prueba rápida. Este tipo de pruebas son las que utilizamos para el tamizaje, screening diagnóstico, para el diagnóstico inicial de lo que es el VIH, ya desde hace muchos años atrás. ¿Y a quiénes se le hace esta prueba? A todos los jóvenes, adolescentes, más hombres que mujeres, a toda la población vulnerable, hoy por hoy identificada dentro de lo que hace el contexto epidemiológico del VIH. Ah, ya, entre la población vulnerable. Es de prioridad. Es de prioridad, porque esto es más para un diagnóstico focalizado. Es imposible que vaya a hacerle, por ejemplo, una población adulta mayor. Pero que difícil, no se descarta. Es poco probable. Usted dijo que hay personas con 50 años. Tenemos, pero ahí esas personas están con otro tipo de patologías concomitantes. Ajá. Que se delatan. ¿Qué patología, no sé qué? Que acompañan, digamos. Yeah. En el caso del VIH, en la última etapa de la infección por el VIH, en la etapa SIDA, hay muchas infecciones que llamamos oportunistas. Estas patologías concomitantes que acompañan esta patología. Por ejemplo, la tuberculosis, la principal. Tuberculosis. Que es una patología que también ha incrementado estos últimos meses. Que se pudo haber confundido un poco de tos y todo esto. Sí, lamentablemente, sí. Sí. O sea, se pudo haber solapado con todo esto del COVID-19, ¿no es cierto? Es una patología respiratoria también. Hay otras patologías parasitarias, micóticas por hongos, inclusive algún tipo de cáncer que también son enfermedad marcadora, una infección oportunista, o sea, para lo que es la etapa SIDA. Una vez de que el sistema de defensas baja, cualquier infección tranquilamente puede tornarse pegar por ahí. Grave. Ajá. Habitualmente a nosotros una transgresión alimenticia, si tenemos un sistema inmune competente, defensas buenas, no pasa nada. 1 o 2 días, tranquilo, no problema. A una persona con HIV, con VIH, en etapa SIDA, con sistema inmunológico desgastado, son meses que le puede durar, digamos, el problema diarreico. Doctor, tan rápido que se ha desarrollado la vacuna, ¿no? Incluso con ARN mensajero, se tomó a un mono y se convirtió en ese virus y se hizo vacuna en contra del coronavirus o de la gripe común, etcétera. ¿Por qué no se ha avanzado al mismo ritmo con una vacuna para el VIH, para el SIDA? El problema del VIH-SIDA tiene una similitud genotípica al COVID, es un RNA virus. Ya es un retrovirus. Lo malo es de que la labilidad del virus, la fragilidad del virus es la mayor que se conoce, es decir, es el virus más frágil que existe, pero también es el virus que más mutaciones tiene. Tiene identificados miles de mutaciones, el VIH, el virus del VIH. Ya, el VIH. Al tener muchas mutaciones, inclusive en un solo paciente, si yo le saco a un paciente hoy el suero con el virus, para generar una vacuna, a ese mismo paciente en 5 años no le va a servir, por las mutaciones que genera año tras año el virus del VIH. Qué complicado, para los científicos. Y eso lamentablemente no ha permitido a la fecha todavía tener una vacuna. Se han sacado vacunas en tiempos récords con el tema de las patologías respiratorias, hablamos de influenza, de coronavirus. La vacuna, por ejemplo, del sarampión ha tardado más de 15 años en poderse generar. Hay otras patologías que han tardado más. Sí, pero actualmente es otra la realidad, obviamente, por la secuenciación genética que venimos manejando con mucha facilidad y que el departamento de Chuquisaca también ya va a entrar en eso en los próximos meses, que va a ser una noticia que seguramente van a dar dentro del CEDES. Pero en relación al VIH, lo complicado son las mutaciones genéticas constantes que sufre este virus en el mismo individuo que lo padece. Bueno, doctor, usted acaba de encender las alarmas, las luces de alarmas. ¿Qué significa esto? O sea, ¿qué acciones puntualmente se van a llevar adelante? Porque no se trata de, bueno, estamos en alarma y ya está, ¿no? Eso quiere decir algunos pasos que ustedes van a llevar adelante, el Servicio Departamental de Salud. En realidad, dentro del marco intersectorial, problema social, respuestas sociales, y la sociedad está involucrada junto con sus instituciones, por supuesto. A la cabeza del sector salud, como corresponde al ser un problema de salud macro, se está realizando varias actividades. El hecho de declarar una alerta sanitaria
ya sea naranja o roja según la tipología, implica el poder accionar distintas actividades para el control de esta enfermedad o de este problema en salud, ¿ya? Y esto implica para lo que es el VIH, lo principal, reactivar la vigilancia focalizada hacia la población en donde hoy por hoy está concentrada la epidemia. Primero, o sea, jóvenes, adolescentes, lamentablemente el doble de varones que mujeres, y en Sucre más del 50% de los casos está en la población gay bisexual. En estas poblaciones se va a priorizar todas las acciones en vigilancia, en pruebas rápidas que vamos a ofertar. ¿No es un estigma decir que la población homosexual tenga la susceptibilidad de que por ahí ande el virus? Es una población vulnerable. Es vulnerable. No hay que ser tampoco discriminatorios, ciegos al respecto, pero también es una población vulnerable para esta patología por el tipo de relación sexual. La relación sexual anal es la de mayor riesgo para la transmisión del VIH. Sí, bueno, el tema de, por ejemplo, las drogas puede ser, bueno, mucho intercambio de jeringas tal vez. En realidad, en Bolivia no existe, digamos, muchos drogodependientes de tipo sanguíneo, ¿no es cierto? Más son inhalatorios. Sí, sí. Marihuana y, bueno, lamentablemente la cocaína. Pero yo creo que el SIDA es menos peligroso en cuestión de enfermedades que el propio coronavirus COVID-19, ¿sí o no? En la letalidad inicial, por supuesto que ha sido actualmente más controlado. Más controlado. Porque el VIH, si bien no tiene una vacuna, no tiene un tratamiento que elimine al virus, o sea, un tratamiento curativo, tiene un tratamiento muy efectivo para controlar la multiplicación del virus. Muy bien. A través de tratamientos antirretrovirales, que en combinaciones actualmente hacen que el virus por distintos mecanismos no se multiplique. Bueno, entonces hay más control ahí. Se más puede control. controlar bastante. Inclusive, o sea, con el tratamiento actual que estamos llevando con del VIH, en 3 a 6 semanas, en un mes, el paciente ya ha suprimido su carga viral, es decir, ha controlado la cantidad de virus. Ya puede volver a circular, a conducir su vida. En realidad hace su vida normal desde siempre, pero ya al suprimir la carga viral evita que su sistema inmune vaya descendiendo, y lo principal para nosotros en salud pública, se evitan nuevos casos, se corta la cadena de transmisión. Muy bien, bien dicho. Pero al mismo tiempo, una persona puede estar con la transmisión del SIDA y el resto de la familia no, lo que no ocurre, por ejemplo, con el COVID-19. Exacto. Porque se cree que si una persona está viviendo en un entorno muy cercano, todos están. Bueno, una persona puede vivir con SIDA en una familia con VIH también. Con VIH sin transmitir el virus al resto de la familia. ¿Sí o no? Ahí hay que ser claros con eso, y lo has corregido bastante bien al inicio. Es una patología transmisible. Transmisible. Necesita de un mecanismo específico para transmitirse de una persona a otra, y ese mecanismo son las relaciones sexuales. Bien dicho. ¿Ya? Por convivencia social, compartir cubiertos, vasos, baño, piscina, sauna, no se transmite el VIH, justo por lo que les he mencionado hace un momento, por la labilidad, la fragilidad que tiene el virus fuera de su entorno, fuera de la sangre, de los fluidos corporales en donde está concentrado. Hay un claro ejemplo. Si un profesor, por ejemplo, tiene VIH, puede pasar clases absolutamente normal y no va a transmitir absolutamente a nadie, porque no está yendo a tener relaciones sexuales. Exacto. O sea, eso está claro, ¿eh? Lo mismo pasa con los estudiantes, o sea, tenemos, y lo he mencionado de manera numérica, pero en realidad es lo más sensible de la transmisión del VIH, niños que están en etapa escolar, que están ya, muchos que hemos diagnosticado de niños ya en etapa estudiantil universitaria. Ya es una patología que se puede controlar bastante bien con lo que es el tratamiento antirretroviral para la propia persona, para que evite avanzar la patología hacia la etapa SIDA, y lo importante para evitar nuevas transmisiones. Usted ha sido de maravilla, doctor. José Armando Sandoval, del programa VIH-Sida con nosotros, encendiendo las alarmas, pero no es para asustarse, sino para hacer vigilancia, para que el sistema de salud tome los recaudos y la atención. Muchas gracias. Buenas noches, doctor. Muy buenas noches. Y algo más importante, no solamente es la vigilancia, se va a hacer muchas acciones en prevención combinada de primaria a terciaria, que en eso va a participar toda la población en su conjunto. Va a ser para toda la población en su conjunto, puesto que la información es la base de la educación y es la base de la prevención en promoción de salud.